Muchísimas gracias, Rosario. Buenas tardes tengan todas y todos. Y la verdad es que muy contento de estar hoy aquí reunidos para contar una historia de éxito. Platicamos con Aleida, a veces entre tanta mala noticia que tenemos en el país, en el mundo, también hay que voltear a ver las cosas cuando suceden, las cosas positivas, como fue la ratificación del convenio 190. Entonces yo más que agradecido con la Fundación Ebert, con la Red de Mujeres Sindicalistas por la invitación y felicito de todo corazón a Claudia y a Aleida por estos estudios que son una aportación muy importante para la instrumentación del convenio 190. Yo quiero empezar diciendo que la Red de Mujeres Sindicalistas fue el impulsor, la fuerza motora para ratificar el convenio 190. A veces uno desde la administración pública pues está enfrascado en el día a día, en la rutina, a veces se pierde lo estratégico por lo rutinario, lo cotidiano. Y la verdad es que un grupo de mujeres dirigentes, trabajadoras, se acercó y a partir de esa incidencia que tuvieron en la Secretaría del Trabajo, arrancamos las consultas a los sectores. Hay que decir que todos los sectores apoyaron, el sector empleador, el sector sindical, las instituciones del Estado mexicano que tendrían algún involucramiento en la aplicación del convenio 190, y fue así como el presidente López Obrador sometió a consulta del Senado de la República la ratificación de este convenio 190, que fue aprobado por unanimidad, sin un voto en contra y sin ninguna abstención. Y hay que platicar estas historias porque en la ratificación, en la historia de ratificación de los convenios de la OIT, pues México tiene claroscuros variopintos, como aquel capítulo, yo diría, un tanto vergonzoso del convenio 98, que nos tardamos como 6 décadas en ratificar. Es el de la libertad, el derecho de la sindicación y la negociación colectiva. Fuimos de los últimos países, no solamente de la región, sino del mundo, en ratificar este convenio, porque evidentemente los gobiernos temían que a través de este instrumento se fuera perdiendo el esquema de control corporativo en la vida sindical. La libertad sindical era esta kriptonita en contra del modelo corporativo de control sindical que prevaleció durante muchas décadas del autoritarismo mexicano, un pilar indispensable para el ejercicio autoritario del poder. Y en cambio, yo creo que a contrapelo de esta tendencia, en el 190 fuimos de los países pioneros, estamos entre los primeros 11 países, aquí dice Claudia, yo también tengo ese dato, otros dicen que son 15, pero bueno, entre 11 y 15 países pioneros en la ratificación. Y los sindicatos me parece que van a ser unos actores fundamentales para esto, son los ojos de los trabajadores y de las trabajadoras para hacer que estas cosas sucedan. Entonces ya pasamos la hora legislativa, ya pasamos la hora de los festejos y ahora pues entra la implementación, que es el campo de batalla. Y yo creo que el mérito de ambos estudios que hoy nos presentaron Claudia y Aleida es que nos van trazando una hoja de ruta para su instrumentación. De muy poco serviría que nosotros desde la Secretaría de Trabajo unilateralmente hiciéramos un estudio y una propuesta de implementación. Al contrario, creo que esta tiene que surgir de mesas de discusión, de deliberación en colectivo, como la que hoy nos reúne. De Claudia me gustaría destacar de su estudio, que desde luego me lo voy a leer con toda la calma, pero de su presentación y de haberlo hojeado, pues el marco conceptual, ¿no? Tiene un marco conceptual amplio, robusto, que nos describe qué diferencia el acoso del hostigamiento, cuál es el ámbito de aplicación, por eso me resulta muy atractivo. Nos hace un recorrido de todo lo que tuvo que pasar previo a la ratificación de los parlamentos abiertos que tuvimos ahí con la senadora Patricia Mercado en el Senado de la República, en donde también hubo una incidencia muy importante de esta red. Y me enfatizaría en esto que Claudia por cuestiones de tiempo ya no pudo culminar, pero que es la cuestión abarcativa, el ámbito de aplicación del convenio. Y ya Aleida ya lo comentaba, no es solamente el centro de trabajo, y esto es una de las innovaciones más interesantes y disruptivas del convenio,
sino que yo diría que la palabra clave es la ubicuidad. La omnipresencia del ámbito de aplicación del convenio 190, no importa el espacio físico, no es dentro del centro de trabajo exclusivamente, sino ahí donde se configure una relación laboral, ya sea entre compañeros o ya sea una relación jerárquica. Y por eso se hablaba, pues, por ejemplo, del transporte, por eso se hablaba, por ejemplo, de las comisiones de trabajo fuera del centro de trabajo, o de los WhatsApps o de las redes sociales, que hoy pues, son espacios en donde suelen suceder casos de violencia, lamentablemente. Esto representa un enorme desafío para la implementación de este convenio. No porque sea grande, tenemos que rehuir a él, pero sí hay que ver la forma. Y me parece que era una preocupación legítima del sector empleador de México, que manifestaba sus preocupaciones de cómo le vamos a hacer para aplicar un convenio fuera de mis instalaciones, en espacios que yo no controlo. Y yo creo que ahí la respuesta la da Aleida, en donde no recae la responsabilidad en un solo actor. Eso me gustó mucho de la intervención de Aleida. Todos tenemos algo que aportar, todos somos corresponsables desde nuestras trincheras, desde nuestros ámbitos de trabajo en implementar el convenio 190. No es cargarle la mano a los empleadores, no es que el gobierno vaya a traer la solución, no es que los sindicatos son los únicos que van a impulsarlo, es este diálogo social, esta colaboración, este diálogo tripartita el que nos va a permitir avanzar en el convenio 190. Y también creo que Aleida es interesante decir pues que el Estado mexicano tampoco es que estuviera esperando la ratificación para poner manos a las obras en algunos temas que ya nos van a permitir reportar avances en la aplicación. Se ratificó, si mal no recuerdo, en marzo de este año, entonces tenemos un año todavía para que, no, pero, perdón, no, desde que se deposita. Ahí se depositó hace 3 semanas, una cosa así. El 6 de julio, hace justamente un mes, se depositó ante la OIT y a partir de ese día corre un año para que entre en vigor y un año más para dar el primer informe como Estado mexicano de la aplicación, que eso le toca a mi oficina y todavía me va a tocar porque va a ser julio de 2024. Bueno, si las cosas no cambian en este momento. Pero bueno, entonces tenemos estos 2 años que tienen que ser determinantes para acelerar, para profundizar la aplicación. Y creo que hemos tenido buenos cambios legales y en política pública. Por ejemplo, con el nuevo modelo laboral, la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, se instaura la obligación de la proporcionalidad de género en las directivas sindicales, de modo que cada vez hay una mayor participación de las mujeres trabajadoras en los espacios de decisión. También creo que un avance muy importante a favor de uno de los grupos históricamente discriminados, las trabajadoras del hogar, fue de eliminar el carácter optativo voluntario de su incorporación a la seguridad social y convertirlo, como con el resto de las profesiones, en una obligación de los patrones. Estas son violencias institucionalizadas, no tan notorias necesariamente, pero que ahí estaban en nuestro entramado jurídico y que ya se han venido cambiando a raíz de una determinación de la Suprema Corte de Justicia que obligó al Poder Ejecutivo a establecer un piloto y también al Legislativo a hacer estas adecuaciones en la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social. Hemos avanzado en brechas salariales de género, en ir cerrándolas con la política de salario mínimo, porque al incrementar el salario mínimo, quienes ganan menos estructuralmente son las mujeres y por lo tanto eso ha contribuido a cerrar la brecha principalmente en los 5 deciles más bajos. Entonces también esto de saltarse la conciliación, que ya comentaban tanto Claudia como Aleida, el modelo laboral apuesta por la conciliación, es un modelo que no quiere judicializar los casos, pero establece una excepción muy clara en materia de acoso u hostigamiento o violencia en una relación laboral, porque no se trata de revictimizar o confrontar a la víctima con su presunto agresor. Entonces, en torno a la inclusión, digamos, de las mujeres en el mercado de trabajo, yo creo que en el país tenemos claroscuros. Creo que indudablemente hemos tenido en los últimos años una tendencia muy positiva de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Hoy son 22 millones de mexicanas, son trabajadores y constituyen cerca del 40% de la población económicamente activa. Y de estas hay que decir que 66% se encuentran en edad reproductiva. Hoy hacía énfasis la secretaria alcalde en este dato que se firmó un convenio de colaboración con UNICEF para el establecimiento de salas de lactancias en los centros de trabajo. Y hacía énfasis en este último dato porque sobre evidencia para afirmar que los hombres y las mujeres van a la par salarialmente en los primeros años de sus carreras profesionales. Y sin embargo, la desigualdad de ingresos se dispara cuando ellas deciden ser madres. Muchas ya no regresarán al mercado de trabajo y otras regresarán pero en una situación de rezago y obligadas a cumplir 2 jornadas laborales, una profesional que es remunerada y otra que es la de cuidados, que no es remunerada. Y entonces, por ejemplo, debemos promover una mayor participación o corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado. Hay que decir que nosotros, dedicamos a las actividades del hogar solo una tercera parte de las horas semanales respecto al tiempo que dedican las mujeres. Y este es el tipo de prácticas que debemos ir erradicando para ir, digamos, permitiendo no solamente la inclusión de las mujeres al mercado de trabajo, sino también su permanencia. Y uno de los factores que más afecta a la permanencia de las mujeres en los espacios laborales, pues es la violencia a la que se enfrentan. Es que es inadmisible que 1 de cada 4 mujeres, 26%, haya reportado que en algún momento de su trayectoria laboral ha sufrido algún tipo de violencia en su centro de trabajo. La cifra es altísima y es inadmisible. Y precisamente me parece que la ratificación del convenio 190 va en ese sentido, a erradicar ese tipo de violencias, a tener un instrumento internacional que nos dé una hoja de ruta, que nos dé un faro. Yo digo que los convenios de la OIT son referentes normativos para que todo el mundo que quiera avanzar hacia un trabajo digno, nos encaminemos hacia allá. No es que tengamos que calcar lo que dicen, pero sí es el marco normativo hacia el que hay que dirigirnos. Y lo que quiero decir, y con esto concluyo, es que que hay que decir que los derechos laborales son derechos humanos. Es la manifestación de los derechos humanos al interior de un centro de trabajo. Y a partir de 2011, en la reforma de derechos humanos del artículo 1 constitucional, se estableció que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Por tanto, el convenio 190 tiene rango constitucional y se apega a principios de progresividad, a principios de pro persona y de no regresividad. Yo creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque ¿qué nos permite el convenio 190? Que con independencia de los vaivenes políticos que pueda haber en el futuro, de conformación de mayorías conservadoras, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, ya no hay marcha atrás. Si se avanza en un derecho, ya no puede haber regresividad o restauración de ello. Ahora bien, no hay nada asegurado. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, por un tema de competencias federales, echó atrás lo avanzado en la interrupción legal del embarazo a nivel federal y dejó a la libertad de los estados decidir. Argumentos leguleyos. Pero de cualquier forma me parece que la suscripción de tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas blindan, protegen los derechos, y en esto uno de los derechos o una de las demandas más sentidas del movimiento feminista y de las mujeres, que es tener una vida laboral libre de violencia y de acoso. Pues les agradezco mucho y reitero mis felicitaciones a las autoras de estos 2 estudios.